Bueno, ya está con nosotros el doctor Carlos Varela, al que le agradecemos que nos ha traído unas facturitas, ¿eh? Sí, muy bien. gentil, Carlos, no quedó mucho ya. ya no pasaron los muchachos. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, No, bien. un placer estar acá y bueno, lo de la factura de Hay ratones, cortesía Doc, acá. profesional. Un mimo, bueno, muchísimas gracias. ¿Sabés qué? Me puse a revisar hacia atrás. La última vez que charlamos, yo pensé que había sido hace menos tiempo. 2016. Bastante. 6 años, Sí. Carlos, la verdad que mucho tiempo. Y me puse a leer las preguntas que habíamos hecho, la charla, me puse a leer la nota que le había levantado en ese momento Rosario 3. Si yo tuviera que agarrar ese papel y hacerte preguntas, tengo el 70-80% de las preguntas exactamente iguales. No cambió El nada. que Los mismos interrogantes. 2016. Vos sabés que me sorprendió mucho. Digo, pues yo tengo que preguntar esto, lo tengo que preguntar esta otra cosa. Si no te había preguntado en aquel momento, ¿dónde estudiaste secundaria y Yo nací en Rufino, En Rufino. un pueblo que está en el sur bien de Santa Fe, un pueblo divino, que bueno, ha tenido los vaivenes socioeconómicos de la Argentina y por ahí más marcados que lo que puede ser en las ciudades grandes como Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Nací ahí, hice la primaria y la secundaria en colegios estatales, hace bastante tiempo, demasiado para mi gusto, pero y se estilaba, porque no había en aquel momento ni delegaciones ni facultades o universidades de cualquier tipo, se estilaba que cuando llegabas a los 17, 18 años, así cuando terminabas el secundario, emigrábamos hacia San Luis, Córdoba, Buenos Aires o Rosario. A mí me tocó venir para Rosario con un grupo de amigos. Vinimos a la Universidad de Rosario. Yo empecé en la Facultad de Derecho, en la estatal, algunos en otras carreras. Nos recibimos todos, los que vinimos, 7 u 8 que vinimos, nos recibimos todos. ¿Y en la estatal? Y en la estatal. Después hice algún posgrado en la Católica, en la Universidad Católica, pero también hace bastante tiempo. Te estoy hablando, yo me recibí hace casi 30 años. ¿Y cuando ibas a la secundaria eras de los tipos Olfa o eras No, medio vago? siempre traté de surfear las olas. Ah, sí. No me llevé nunca materias. Bien. Nunca me llevé materias. 7, 8 de puntaje. Sí, claro, porque... Nunca el 10, nunca el 4. Claro, exacto. Porque Claro. aprobamos con 7, si me acuerdo. Claro. Después en la facultad llegué y tuve una etapa de acomodamiento porque vine y vivía solo y me encontré con 17, 18 años viviendo solo. Tuve la bendición de que mi padre me aguantara los estudios. Tuve la suerte de no trabajar. ¿Tu padre también era abogado? No, mi papá era un laburante que tenía estaciones de servicio y camiones. Ah, bien. En un momento me dijo que me acuerdo, estoy haciendo unas revelaciones muy íntimas. sí, muy íntimas y demasiado rápido. Es la idea. Pero bueno, en un momento que estuve en una encrucijada propia de la edad, de una adolescencia tardía, por cierto, y estuve a punto de dejar y me dice, mira, no quiero que dejes, quiero que te recibas. Era más, yo creo que vos como poco me podés entender lo que digo. Era más de aquella generación de mi hijo el doctor, ¿no? Claro. Mi hijo el doctor, ¿no? Bueno, que presumía que el hecho de terminar una carrera era un crecimiento social respecto de lo de él. No importaba tanto el tema económico, sino la cuestión educativa. Lo era. Argentina, año verde, se ha ido perdiendo un montón de cosas. Y decime, Y no te para que te termine la anécdota. Y me dice, a raíz de lo que te decía de que él me mantenía que... Yo le digo, mira, tengo una cierta duda, no sé si seguir. Y él me dice, no quiero que sigas. Dice, la única condición que te pongo, dice que no te pongas a trabajar, porque si te pones a trabajar vas a tardar 3 veces más. Eso era de... Absolutamente cierto, porque yo en los últimos meses, Claro. yo la hice muy rápido la carrera después, la hice en 3 años y medio. En los últimos 6 meses me puse a trabajar, un trabajo muy bueno que tenía, y ahí me di cuenta de lo difícil que es trabajar y estudiar. Se enlentece. Totalmente, porque tenés 6, 7 horas que trabajás, después vos llegás a tu casa, sos joven, y el tema de cursar y de estudiar, te desacostumbras por completo, con lo cual
aprendí en esos pocos meses, finales de la carrera, que el tipo que no puede ser mantenido por los padres hace un esfuerzo titánico del cual nosotros, algunos de nosotros que tuvimos la bendición de ser mantenidos por nuestros padres, tuvimos privilegios que los advertimos después, ¿no? Y el derecho penal, porque uno entra a derecho y el derecho penal 1 es una de las primeras materias. Es que a uno asocia... De arranque... Uno asocia la abogacía, así como uno asocia a la cirugía con la medicina, es por antonomasia, es la parte del derecho, salvo que vengas de familia de abogados, como preguntabas vos. Lo único que uno asocia con el derecho es el derecho penal. Claro. Después se van dando las cosas accidentalmente. Yo creo mucho en las cuestiones casuales, o lo que se puede llamar el azar. Los vientos de la vida te van llevando para determinados lados. Las estrategias muchas veces son alteradas por los planes de Dios. Claro. Borges decía que Dios a veces está en los detalles, ¿no? ¿Cómo llevas esta historia de ser vos sabés, no desconoces esto, sos un referente del derecho en Rosario polémico, ¿sí? Entonces está el que te quiere y el que no te quiere. Ayer, todos los sábados nosotros mandamos unos flyers con los invitados, y de hecho ayer tuve explosiones en mi WhatsApp de los buenos y de los malos. Me sorprendió mucho algunos miembros del Poder Judicial de Rosario que me dijeron: mira, yo puedo no estar de acuerdo con Varela, pero debo reconocer que en todos los juicios en los que estuve contra él o que me tocó litigar, él y su estudio fueron muy preparados y siempre fueron leales en lo que dijeron. Bueno, eso es un elogio. Sí, pues es que me lo dijeron ayer, dije, bueno, se lo voy a transmitir, me parece que es justo. Digo, vos sabés lo que despertás, claramente. Sí, muchas veces, y pasa fundamentalmente en sociedades que están muy sensibilizadas o tendientes a tener reacciones ante cualquier estímulo de manera superlativa, ¿no? El hecho de la profesión de abogado, y fundamentalmente la incumbencia penal en la que es asociado el abogado con la acusación que se formula a la persona que uno a veces representa, genera un estímulo negativo porque asocian al abogado con el delincuente, en los delitos comunes fundamentalmente. Y uno debe, o como decía antes, surfear esas emotividades ajenas de la mejor manera posible. No creerse que uno no tiene razón por la crítica desmesurada derivada de esa emotividad, ni tampoco creerse que uno es un crack cuando esa misma emotividad te adjudica infalibilidad o una grandeza de la cual también carece. Yo siempre digo que cualquiera de nosotros, los tres que estamos sentados acá a la mesa, a veces metemos goles y muchas veces erramos. A veces somos Dios y a veces somos el diablo. Las mismas personas. Carlos, sos penalista, 30 años me acabas de decir. ¿Vos podés brevemente explicarle a la gente cómo es el proceso por el que está pasando hoy Cristina Fernández en el proceso del juicio? A ver, un fiscal la acusa, ¿qué pasa después? ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde puede terminar esto? ¿Cuáles son las posibilidades de que termine de esta manera o de esta otra manera? Porque en realidad todos nosotros hablamos, ¿sí? Entonces salimos, hacemos una marcha para acá, hacemos otra marcha para el otro lado, y lo único que hubo hasta ahora es un fiscal diciendo: mirá, vos hiciste tal cosa, tal otra, y yo quiero que vos vayas presa 12 años. Pero en realidad todo eso tiene un montón de condimentos alrededor. O un derrotero anterior, ¿no? Claro, vos podés explicar... Lo voy a tratar de hacer de la manera más sucinta. Claro, para posible, que la señora que está del otro lado entienda. Voy a tratar de... Es una tarea enorme, ya lo digo,
preordenadamente la defino como eso. Y también preordenadamente sé que muchos de los que están escuchando, por aquello que hablábamos, todo tiene que ver con todo, por aquello que hablamos de la emotividad, no lo van a comprender o no lo van a tolerar. Un proceso penal se inicia por la presunción de un... Voy a tratar de despojarme yo mismo del discurso abogadil, porque si no... existe un delito, se cometió un delito. O sea, es una conducta que queda dentro de lo que es el Código Penal castiga. Se comienza una investigación en el orden federal, los que investigan son los jueces, no es como en el orden provincial de Santa Fe, donde los que investigan son los fiscales. Investigan los jueces, ayudados por la policía y por los organismos de inteligencia, se despliegan sobre el hecho, tratan de reconstruir el hecho pretérito, ese hecho pasado lo tratan de reconstruir de diversos modos, de manera con las testimoniales, con intervenciones telefónicas, con pericias contables, por ejemplo, en el caso de la expresidente de la Nación, o con pericias por parte de ingenieros o de arquitectos que tengan que ver con la obra pública. Después de eso, el juez que investiga, que es un juez instructor se llama, toma la decisión de citar o no para que la persona sospechada dé su explicación o se trate de defender, que es la indagatoria. Después de la indagatoria, hay un plazo de 10 días que puede ser prorrogable. Ese mismo juez, que es una de las cuestiones criticables, porque muchas veces ese juez también es parte porque decide tomarle la indagatoria y también la resolución está de mérito, se llama. Ese mismo juez resuelve si el juicio va a seguir o no va a seguir. Si no va a seguir, toma una decisión. Se llama la sentencia esa a mitad de camino, se llama auto. Por eso hay un lenguaje críptico que manejamos los abogados. No sé por qué se llama auto y me preguntan por qué tenés que remontarte al lenguaje español o castellano de siglos atrás. Dicta una resolución que sería una sentencia por la cual deja de lado a esa persona en el proceso, se llama falta de mérito o sobreseimiento, o dice que esa persona, respecto de esa persona, hay sospecha suficiente como para continuar investigándola y dicta lo que se llama procesamiento. Ese procesamiento, tiene cuestiones recursivas, es atacable por tribunales de apelación o tribunales de casación, en el caso del federal, hasta que eso queda firme, y una vez que eso queda firme, el fiscal decide enviarte o no a juicio, que se llama requisitoria de elevación a juicio. El fiscal hace una acusación, se corre entre los traslados a los defensores, etcétera, etcétera, y cambia del juez instructor y pasa a lo que llama a un tribunal oral, que ya no es un juez unipersonal, sino que es un tribunal formado por 3 personas, 3 jueces, abogados todos ellos, que van a entender lo que se llama la audiencia de debate. Se hace la audiencia de debate, se ofrecen pruebas, se hace la audiencia de debate, se admite o no la prueba, se diligencia la prueba durante toda esa audiencia de debate y al final de la audiencia, el fiscal, que es el que habla primero, o la querella, si es que hay una víctima, hace un análisis de la prueba reunida y hace un pedido de pena, de acuerdo a lo que él entiende que es lo que ha ocurrido durante esa audiencia de debate. ¿Qué es lo que pasó? Acá estamos ahora. Algunas veces, para que la gente lo sepa, me pasó hace poco, el fiscal puede advertir de que no va a lograr una sentencia condenatoria o se convence de que el imputado no ha cometido el delito porque él creía antes. Y no acusa o no pide pena. El fiscal que interviene en esta etapa de la audiencia de debate, esto es relevante por el caso de la expresidenta, no es el mismo que intervino antes. O sea, cambia el fiscal anterior se llama fiscal de instrucciones, el otro se llama fiscal de juicio y los jueces también son otros. También, claro. Ahora por eso digo que puede haber disparidad de criterio. Una vez que el fiscal hace el pedido de pena, se le corre traslado a la defensa. Y a partir de ahí se le concede la palabra al imputado para que se lo escuche y a partir de ahí el expediente queda en lo que sería ya para sentencia. Se dicta el fallo y después cualquiera de las partes, de acuerdo a sus conformidades o disconformidades,
interpone los recursos. En el caso de esta causa, los recursos que proceden, que sería para que la gente lo entienda, para que no, ya digo, para tratar de clarificar el lenguaje, no es un recurso de apelación, pero es un recurso de casación, pero sería un recurso de apelación, o sea, estar en disconformidad por cualquiera de las dos partes, fiscal o defensores, para que ese fallo que va a dictar el tribunal oral, absolutorio o condenatorio, sea revisado por una de las salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, que son 4 salas que están integradas por 3 jueces cada uno. Después, si se dan determinadas cuestiones por violación o por omisión de determinadas cuestiones formales, se habilita también la revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son 4 integrantes. ¿Y eso en tiempos? No, meses, años. Años. O sea, por ejemplo, yo creo que el fallo que van a dictar, están obligados a dictar, absolutorio o condenatorio, por parte del tribunal oral que está interviniendo en la causa de vialidad, no lo va a hacer no menos de 2 meses para adelante. Porque también es cierto que va a tener que hablar la defensa, y hay multiplicidad de imputados, es una causa compleja fundamentalmente por eso. Pero una vez que hablen los defensores, que lo hacen de manera sucesiva, el tribunal tiene un plazo para dictar el fallo, que es la parte dispositiva del fallo, pero no los fundamentos en sí mismos. O sea, el tribunal tiene la facultad de alongar o de prorrogar los fundamentos. Normalmente lo va a prorrogar por 15 o 20 días o más, dada la complejidad de la causa. ¿Impediría esto que la expresidenta vuelva a ser candidata? No, porque tienen todos los fallos de primera instancia, como es este que se va a dictar. También lo que pasa es que estoy tratando de utilizar... cuando vos interpones un recurso en el tema penal, tiene muchísima relevancia lo que se conoce como efecto. O sea, las cuestiones cautelares que tienen que ver con... No voy a hablar de ese tema. Cuando una persona arriba un juicio en libertad, para que se entienda, si una persona está detenida y le dictan una pena de prisión y el defensor apela, por más que apele, por más que ese fallo no esté firme, el efecto que tiene la apelación se llama devolutivo, es decir que no tiene efecto suspensivo de que porque dictan el fallo y no está firme le va a recuperar la libertad. Tiene que ver cómo arriba a la audiencia de debate la persona acusada. En el caso, Cristina está en libertad, por varios motivos, ¿no? Está en libertad porque, bueno, no, tenía fuero en su momento, pero aun cuando no hubiese tenido fuero, podría haber arribado en libertad porque el juez instructor o el tribunal podrían haber entendido que no había lo que se llama peligrosidad procesal, es decir, que podía entorpecer la causa o que podía eludir la acción de la justicia ante algún llamado que se le hiciese. Como llega en libertad, y eventualmente si el fallo es condenatorio, como dicen propios y extraños, porque en definitiva lo están diciendo, en algún lado los reclaman y en el otro lado lo pronostican, del lado de lo que son de la oposición, conforme las particulares discursos que hay en este tema, los de la oposición dicen que corresponde y los otros dicen que es inevitable, ¿no? En cuanto a lo que es la sentencia condenatoria. En una eventual sentencia condenatoria efectiva, o sea, que supere los 3 años de pena en expectativa, tiene efecto suspensivo, no le van a aplicar, no va a quedar prisionizada, no va a quedar detenida. ¿Por qué? Porque hay, principios constitucionales, que la lesión que se puede ocasionar por meter la presa a una persona, aun cuando después el recurso le dé vuelta ese fallo, se llama de imposible reparación ulterior. Es decir, que la lesión que vos le causás a la persona que metés presa, no la podés reparar por más que después le dé la libertad, porque lo dejás preso 7, 8 meses, 1 año hasta que la Cámara trate el recurso. Por ese motivo, tiene mucha relevancia el efecto que tiene una sentencia y ese efecto que tiene la sentencia, que no es el efecto, no lo digo en el sentido coloquial, es un efecto técnico. El sentido que el tribunal le da al fallo que están por aplicar, si es suspensivo o devolutivo. En el caso de la expresidenta, el efecto es suspensivo. ¿Por qué? No solo porque tenga los fueros, sino porque no está detenida.
es muy poco posible que un tribunal meta preso a alguien, muy poco posible, ha pasado, pero es muy poco posible que un tribunal meta preso a alguien con un primer fallo condenatorio, es decir, va a buscar que ese fallo esté confirmado al menos por un tribunal de alzada. ¿Y por qué entonces entendés que muchos salen a la palestra a decir, quieren proscribirla para que no se presente Yo las creo elecciones? Porque no hay manera, entonces. Sí, yo creo, pero tiene que ver con... Mira, es un Inclusive tema... terminan, perdón, Doc, Sí. terminan también uno se pone a pensar en mareando a la gente con la información que Claro, no es cierta. digo, No, ¿no? es que yo creo que creo que como pocas veces se pone en el tapete, sobre el tapete, dos principios muy importantes y quizás de relevancia enorme para el derecho, como son la legitimidad o la legalidad. El derecho penal no se basa en la legitimidad. La legitimidad, para tratar de ser lo más claro posible, la legitimidad es el consenso. Ustedes, poco más, poco menos, Sí. se basan en el consenso. Un político se basa en el consenso. O sea, tiene algunas cuestiones, obviamente que no vas a cometer cuestiones ilegales, pero la carrera de un periodista, la carrera de un político se basa en la aceptación que tiene de parte de la gente. Es el consenso. La legalidad es otra cosa, es decir, y fundamentalmente en el ámbito penal. Pero son principios. A mí a veces me causa cierta irritación que muchos de aquellos que están atacando esto que digo, no ahora, sino esto que estoy diciendo, que te estoy exponiendo, lo saben con anterioridad a que yo lo diga. Porque precisamente el derecho penal lo que viene a limitar es la legitimidad. Es decir, hay un principio básico del derecho penal, es que nadie puede ser condenado si no es basado en una ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede ser condenado porque a la gente se le ocurra. Pero también nadie puede ser absuelto porque a la gente se le ocurra. El Código Penal establece cuáles son las conductas que van a ser castigadas, con independencia de los clamores populares, de los climas de época, o de la antipatía, o de la antipatía o simpatía, al decir de Hume, como de un filósofo que decía, de la simpatía o antipatía que genere la persona recipiendaria de ese fallo. Es decir, si vos lo ponés a Maradona, digo como ejemplo, paradigmático nuestro, Maradona pareciera que tiene un bill de indemnidad de hacer lo que se le ocurra. De hecho, lo hizo en toda su vida. Tipo que ha sido un genio del fútbol mundial, como diría Víctor Hugo. Pero en su vida privada ha hecho un desastre. Y en términos valorativos, todos le tiramos un manto de piedad. Incluso un tipo que ha atacado a los propios periodistas. Y no fue preso ni un día. Por el amor de la gente. Pero el derecho penal es otra cosa. El derecho penal, perdón. Sí. Hay una frase que dice que el clamor popular no puede decidir libertades o condenas, porque el clamor popular y el derecho penal son como el agua y el aceite. No pueden ir nunca unidos. Si vos te guías por el clamor popular, justificás hasta incluso, no sé, que Galileo haya tenido que retroceder ante la acusación de que la Tierra no giraba, cuando fue por parte del catolicismo que le hacían esa imputación, que abjuraba de Dios por dar una explicación física. Yo creo que se pone sobre el tapete aquello que digo, que es confundir que una persona, porque tenga consenso popular, o porque no es simpática, o porque no es antipática, cometió o no cometió la conducta que se le imputa. Y eso, normalmente quien lo blande, quien lo actúa sobre esa premisa, no advierte que eso es fascismo puro, que eso es lombrosiano, que es decir, que eso es lo mismo que decir que un negro debe ir preso porque es de la villa. En el sentido inverso, es decir, yo me acuerdo cuando se le acusaba a Zaffaroni de tener lugares, casas de prostitución, que alquilaba las casas de prostitución. Entonces, la defensa que hacían de Eugenio Zaffaroni, que debe ser quizás el jurista penal quizás más relevante de los últimos 30 años de la República Argentina, decían, pero Zaffaroni es un genio, es un tipo que escribe, sí, pero puede ser como un amigo tuyo o mío, puede ser un genio y cometió un delito, o puede ser un tipo que yo no lo quiera y no cometió el delito que le imputan. Es decir, el ámbito penal no tiene que ver con simpatías o antipatías, y eso es lo que está puesto sobre el tapete de manera tan concreta en estos últimos días,
Esto me lo enseñaron ustedes. Lo fui aprendiendo con los años. Y nos vamos al informativo, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con esto. Mirá, Daniel, a vos te gusta o no te gusta, pero si no está dentro del expediente, eso no existe. Hay una máxima de que lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. No existe. De una cosa muestra, ¿no? Te gustará o no te gustará, pero ahí adentro no está, y si no está, no se juzga. Exacto, así funciona. Bien. Carlos Varela, es clarísimo en cuanto a la situación de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros nos vamos al servicio informativo y en el ratito que nos queda vamos a charlar de algunos de los temas que le están pasando a la ciudad. Ya venimos. Bueno, estamos de regreso, 35 minutos pasaron de las 8 de la mañana, sol a pleno en esta mañana de domingo. Chicos, Belén. está último divino. De agosto. Sí, último día de agosto, pero... No, último día no. No, bueno. Último domingo. Último domingo de agosto, pero digo esto... Está lindo, pero está fresquito, chicos, ¿eh? Seguimos bajo registros bajos. 5 décimas de grado tenemos a esta hora en la ciudad. Nada de repunto. La humedad alcanza el 67%, el cielo se encuentra despejado. Me reía. ¿Qué pasó? Perdón, me quedé tentada. La máxima... Es único esto, Raca, ya lee el servicio del pronóstico y se ríe. No, pero con una cosa anterior. La máxima prevista para hoy va a ser de 15. Con delay, claro. Sí. Por lo anterior no te podemos culpar, dijo el doctor, que si era una loca antes y seguís siéndolo ahora. No. Bien, total. Seguimos con el doctor Carlos Varela. Carlos, insisto, decía que hace 6 años te hacía algunas preguntas y tengo que hacer más o menos las mismas, un poco más complicadas en cuanto a la sociedad. Estamos hablando de 3 modificaciones en el Ministerio de Seguridad, modificaciones en las jefaturas de policía de la provincia, una cantidad impresionante de muertos, narcomenudeos, balaceras. ¿Cómo ves este esquema, Rosario? Lo veo imposible también, estoy tratando de simplificar, ¿no? Pero es imposible no amarrar los dos temas. Lo que hablábamos antes, el tema de las sensaciones, con esto que estás preguntando. Cambiarán los ministros de Economía, de Seguridad, los nombres propios serán diferentes, pero si lo que es el origen del problema de la violencia en Rosario no tiene que ver con mayor seguridad o con mayor prevención sobre las calles por parte de patrulleros, lo cual debe hacerse, eso sí debe hacerse, no es que estoy diciendo que no se haga o que no se actúe en tal sentido. También es cierto que si debe cambiar un ministro por una cuestión de que se agotó su trabajo, también debe cambiarse, o porque se resultó ser inoperante, también debe cambiarse. A veces no tiene que ver con negligencia operativa el cambio de un nombre propio de un ministro, sino por ahí porque no supo dar en el clavo o porque se agotó lo que era su tarea. Pero lo que digo es que si no advertimos que el problema es que hay lagunas enormes en el terreno laboral, en el terreno educativo, que eso alimenta de manera inexorable y permanente lo que es la habitualidad en el delito, no vamos a tener nunca solución. Nunca va a haber solución si no advertimos que los problemas son mucho más estructurales que coyunturales. La cuestión, y por eso decía que se deben unir los dos temas, es que las soluciones a mediano o largo plazo no dan votos. Y como los políticos, volviendo al principio, se basan en la legitimidad, es decir, se basan en el consenso, prefieren parches o soluciones de mínimo plazo, pero no las soluciones estructurales que merecen los problemas que tienen que confrontar. Cuando vos ves en una sociedad que está atravesada por la desocupación, atravesada por la falta de movilidad laboral, de movilidad social dentro de lo que son las personas que tienen la bendición de tener trabajo, estás en un serio problema si no advertís que esa ausencia de movilidad laboral, esa ausencia de puestos de trabajo, se traduce en
ausencias en los colegios por parte de los chicos. Y esa falta de educación se traduce también en que hay mayores jóvenes, mayor cantidad de jóvenes propensos a la comisión de delitos, o al mundo de lo que se conoce como el narcotráfico. Poner policías en la calle o poner patrulleros dando vuelta, vas a lograr con eso que por ahí mengüen o se atenúen la cantidad de delitos que cometen esos pibes jóvenes. Pero lo que no vas a hacer disminuir es que la cantidad de esos pibes jóvenes que se meten en el delito disminuya. La única manera que tienen de esos pibes que se disminuya esa cantidad de pibes jóvenes que se meten en el delito, sea el narcotráfico o en otros delitos comunes, es dándole esperanza, es decir, dándole trabajo, dándole posibilidades de estudio. Y eso requieren soluciones a mediano o largo plazo. Y eso no se traduce en votos. Y como no se traduce en votos, los políticos argentinos por ahí prefieren tener frases o actos de alto impacto mediático, pero no soluciones razonables, ¿no? Ahora, no sé si soy claro por ahí. Sí, totalmente. Sí, fundamentalmente cuando decís que es un tema estructural y no coyuntural. Ahora, hace 6 años cuando charlábamos con vos, increíblemente no había, y recién lo mencionaste, ni tantos menores, y uno está empezando a ver además una gran cantidad sí. de mujeres que antes pareciera que no estaban en el delito. Coincido totalmente. Eso se ha... sí, si los índices marcan eso. Sí. Se ha modificado horriblemente, pero... Digo, todos estos que has perdido y ganado, como decías sí. antes, juicios, los que has perdido, gente que bueno hoy está presa. ¿Vos crees que aún, si estructuralmente la cosa fuera distinta, ese tipo, cuando sale a la calle, se olvida de aquello otro y cambia su rumbo? No, porque no tiene... Vos imaginate que hay una generación de pibes de 15 años. Mis hijos tienen más de 15 años. Un pibe de 15 años tiene padres de 35, y ese tipo de 35 tiene padres de 50, 55. Hay toda dos generaciones en la cual ha habido una depreciación social, desde hace 30 años a esta parte, las condiciones sociales han ido demerituándose o depreciándose, absolutamente. Hay un pibe de 15 años ya no solo no veo trabajar, no solo no consigue 15, 18 años, no consigue trabajo él. Ha visto a su padre y a su madre no trabajar y ha visto a su abuelo y a su abuela no trabajar. El hecho de no tener esa concepción de que el trabajo es lo que te puede sacar del lugar donde está o te puede hacer crecer, es fatal, es letal para cualquier posibilidad de crecimiento intelectual. Si a eso le sumás, en el ejemplo que vos das, de que lo prisionizás o empieza a vivir en un mundo totalmente contradictorio con la escala valorativa que existe afuera, lo único que va a lograr en el actual sistema que hay de prisión, de penitenciario, es que va a entrar siendo un aprendiz de delincuente y a los 7, 8 años va a tener un máster en delincuencia. Con un agravante, que cuando recupera la libertad, tal es la hipótesis que vos planteás, no es que le va a ser más fácil, porque decir que le es más fácil hasta es un eufemismo. No va a tener otra manera de poder conseguir alimentos para él o para su familia que no sea el delito. No es que va a salir y el Estado o hay una empresa privada, dentro de una empresa privada va a conseguir trabajo, porque no consigue trabajo las personas que no salen de la cárcel. Por eso yo digo que la solución es estructural. Obviamente que me exorbita de la incumbencia penal y de la incumbencia abogadil. Y esto de que, porque en esta cosa que vamos transitando, la sociedad va tomando algunos lugares y volvemos a aquello de lo legal y lo legítimo, sí. ¿No? Y la legitimidad indica en el humor social, bueno, que este tipo se pudra en la cárcel, que no sí. Salga mucho más, y después aparece el que está un poco más extremo y dice, bueno, listo, para que no sirve para nada, balazo, sí. Pena de muerte y sí. Todo eso. Sí. Digo, esto también se va exacerbando. Sí, totalmente, porque empieza a haber como esa
como una lógica derivación de esa concepción bélica de la que describí, empieza a haber enemigos y amigos. Es una concepción de blancos o negros, una concepción binaria. O estamos juntos, los que estamos juntos, y los otros, los que no están juntos, son enemigos. O estás conmigo o sos mi enemigo. Esa concepción que en la política ha aparecido en los últimos años, no se produjo por generación espontánea, fue solamente una exacerbación de un sentimiento que tiene la población. Yo creo que me voy a ir muy lejos, atento a lo que voy a decir. Todos temblamos. Todos nacimos, pero me voy a ir muy lejos en términos latos, y en términos casi psicológicos. Todos nacimos con un sentimiento de egoísmo. O sea, cuando sos nenito querés todos los juguetes para vos. Lo que provoca la generosidad, más allá de que podés tener una tendencia por cuestiones genéticas, pero lo que provoca la generosidad en el ser humano son las pautas culturales adquiridas, cómo te criaron, que vos empezás a advertir que todos los juguetes no pueden ser para vos, que tenés que repartir, porque si no repartís, no podés estar contento vos, y cuando hay descontentos a todo a tu alrededor. Eso es lo que no se enseña. Yo advierto que eso es lo que nos enseña. Es amigos, la concepción bélica esa que vos describís, o enemigos. Los juguetes todos para unos y nada para el otro. Desde cualquier lado, derechas o izquierdas, oposición u oficialismo. Y eso se traduce en que vos ves que cuando alguien arriba el gobierno no puede avanzar, porque no hay ninguna solución razonable o derivada del sentido común que pueda ser apoyada por la oposición. Lo único que se ponen es trabas para que quien esté en el gobierno fracase, sea peronista, radicales o macrista, lo que fuese. Por eso decía que me voy muy lejos. Ahora igual, Carlos, sí. Como para no estigmatizarlo, porque entiendo esto que gran parte del delito esté involucrado, en gran parte del delito esté involucrado aquel que es un chico de 17, 18 años, su papá tenía 35, su abuelo tiene 50, no ha tenido posibilidad del Estado, etcétera, etcétera, pero por otro lado, hay muchísima gente que tiene másters en facultades, sí, en el exterior, etcétera, sí, etcétera, y tienen un poder impresionante y está metido dentro de un delito que, si vos querés, sí, de cuello blanco, no se ve. Sí. Entonces, digo, pareciera que en esta injusticia que todos vemos, este otro es el culpable de todos los males, y este otro, bueno, no lo vemos, no se toca. Claro, porque no se visibiliza el delito ese, el tipo de delito más sofisticado. Claro, aquel que es el de guante blanco, ¿no? Claro, así se dice, ¿no? Sí, o de cuello blanco. Claro. Así, el delito que cometen normalmente las personas que han tenido los privilegios educacionales. Claro. Sí, es cierto. ¿Tiene un problema el sistema ese? ¿El problema de la política? ¿De quién es? Uno que a veces por ahí hacer ejercicio comparativo, por ahí a veces uno es injusto o erróneo. En la Argentina, cuando vos ves en el derecho anglosajón en Estados Unidos, que a un tipo que comete un desfalco que le dan 80, 100 años de prisión, eso acá no sería tolerable ni siquiera por quienes estamos en contra de esos delitos de cuello blanco. Es complicado eso. Cuando vos ves que por defender el tráfico comercial, sos capaz de aplicar una pena grave que impida, que sirva de ejemplo, que sea ejemplificadora como para que el tráfico comercial no se afecte. Uh-huh. A ver, para que el Mercader de Venecia lo plantea con Shakespeare. Es decir, el Tribunal de Venecia se encuentra que Shylock le quiere cobrar una libra de carne a Bassanio porque había sido garantía de Antonio. Entonces se encuentra con el dilema de o cumple con el pacto que había firmado Bassanio a Shylock, que era un disparate, pagarle una cantidad de dinero más una libra o una libra de carne, o sea, medio kilo de carne cortado de su propio cuerpo. Lo que muestra Shakespeare, año 1600 estamos hablando, o sea, siglo XVII, siglo XV. Cuando plantea eso, lo que está diciendo es que el tribunal o actúa éticamente y le dice a Shylock, andate al carajo,
dejate de joder, el disparate que está planteando. ¿Cómo le vas a cobrar medio kilo de carne a un tipo? Pero si le dice eso, que era lo éticamente razonable, los contratos perdían valor, el tráfico comercial se vería afectado, porque ya después cualquiera podía decir, no, esto lo firmé porque estaba extorsionado, porque estaba coaccionado, porque me sentía desesperado. Lo que advierte el Tribunal de Venecia, que es lo que plantea el británico en la obra, es, tengo que hacer un equilibrio, porque si dejo sin efecto ese contrato, voy a haber afectado el mundo comercial. ¿Por qué me estoy yendo para este lado? Cuando vos ves que el tráfico comercial en los países periféricos no es respetado, porque siempre se supone de que hay valores, y de hecho cualquier latino razona de ese modo, que hay valores superiores al tráfico comercial, que no hay ninguna hesitación posible, ninguna duda posible entre ética y tráfico comercial. Hay algunos vivillos que se ven favorecidos por esa forma de razonar. Entonces, el tipo sabe que va a cometer 70.000 estafas, que se va a apropiar de 50 millones de dólares estafando a gente. No estoy hablando de funcionarios, ¿eh? Sí, sí. Estoy hablando de privados, que se van a apropiar ya sea como parásitos del Estado o como parásitos de otros particulares, que se van a apropiar de 30, 40 millones de dólares, como ha pasado con un montón de empresarios acá en Rosario, pseudo empresarios acá en Rosario, y no van presos. En Estados Unidos sí van presos. Claro, yo me siento boludo. Claro, en Estados Unidos va preso. O sea, lo primero que meten preso en Estados Unidos, capaz que deja preso un tipo que está acusado de matar a otro, pero al que comete un desfalco, va en cana. Yo no digo que es blanco o negro, ¿no? Lo que yo veo que acá hay tipos que han cometido desfalcos y no van presos. Pero esto que tiene que ver con la ley, tiene que ver con una decisión política, tiene que ver con... Tiene que ver con una idiosincrasia nuestra, que es en el cual... Ay, ni de la sociedad formamos parte claro, de todo, claro. Todo lo vinculado con el dinero. ¿Por de dónde estamos derivando esto? Porque pareciera como que hemos perdido el rumbo. Estamos derivando esto que vos dijiste de determinados delitos más sofisticados que son cometidos por personas que tienen privilegios educacionales o sociales. Pero lo que pasa es que después cuando vos ves que los delitos que esos tipos cometen no son violentos, tienen como un dejo de permisividad por parte de todos nosotros. O sea, cuando en realidad tenemos que decir, no, pará, flaco, te robaste 10 palos verdes, vos tenés que ir en cana 50 años, porque lo tuyo es más grave que matar a un tipo. Pero nosotros no pensamos que es más grave que matar a un tipo. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí. Tiene que ver también con lo que iniciamos Claro, la charla, capaz la legitimidad. Claro, esa. no, capaz que es más grave para todos nosotros darle una trompada a un tipo que robarse 20 palos verdes. Y el anglosajón no piensa así. O sea, Madoff en Argentina, mira, te voy a contar con una anécdota que ya sé que estamos, el tiempo, mira, te voy a contar una anécdota, no es una anécdota, lo voy a recordar. Madoff se cometió una estafa de 50.000 millones de dólares. Sí. 50.000 millones de dólares. Podríamos hacer una broma, una ironía, un sarcasmo y decir, en Argentina no hubiera estado preso, le hubieran dado una medalla, hubiera sido el ciudadano ilustre de Recoleta o de Barrio Norte o de Rosario o de Córdoba, ¿está? Así funcionamos nosotros. Se robó 50.000 millones de dólares, defalcó haciendo todo un esquema Ponzi muy complejo, 50.000 millones de dólares. Le dieron 150 años de prisión. 150 años de prisión. Desde que lo denunciaron estuvo en libertad unos meses y quedó preso. No salió más. 150 años de prisión. A los 6, 7, 8 años que está preso, le agarra cáncer. Se muere el hijo, le agarra cáncer. Está preso con cáncer. Se está muriendo, enfermedad terminal. 3 meses, 4 meses le quedan de vida. Van los defensores ante el juez. 10 años hacía que estaba preso. Y le proponen, como acá en la Argentina, que le den, teniendo una enfermedad terminal, que le den la posibilidad del arresto domiciliario. No hay sangre y no hay armas, que quede claro. No mató a nadie, no degolló a nadie, no fusiló a nadie, no le amputó el brazo a nadie. Estamos hablando de delitos meramente económicos. Cáncer terminal. El defensor le dice, mire, Bernie Madoff, mi cliente Madoff tiene cáncer, está muriendo, ¿por qué no somos humanitarios y lo dejamos? ¿Y sabes qué le dice el juez? Y esto lo cito casi textual. Porque lo recuerdo porque me impactó. En términos técnicos me impactó como abogado y como ciudadano. Y le dice, señor Madoff, cuando yo lo condené a 150 años de prisión, tuve en cuenta el daño que usted le había ocasionado a la sociedad. Y mi intención cuando lo condené a 150 años es que usted no viera nunca más el sol en libertad desde el momento del dictado de la sentencia.
usted tiene cáncer, no ha cambiado nada en mí como para que yo lo deje en libertad. Usted tiene que morirse en la cárcel. Y se murió en la cárcel. Yo te digo esto, me parece una película, es algo que pasó. Y que no pasaría acá. No pasa acá porque nosotros tenemos, ya te digo, quizá, no sé, aventuro una respuesta, quizás porque venir de los latinos, tenemos un sentimentalismo o un acto o una concepción de la piedad que muchas veces tropieza con la aplicación de justicia. Quizás somos demasiado piadosos respecto de conductas que no merecen el perdón, que tienen que ver con ese tipo de delitos sofisticados en el cual aquellos vivillos se apropian de determinados sentimientos y haciendo un uso putativo de esos sentimientos, terminan siendo impunes. Y termina pagando el precio justo descrito por la ley, desde el principio hasta el final, todo el precio, y al contado, un pobre pibito que capaz que robó una cartera a una vieja en Boulevard Oroño. A ese sí le aplicamos todo el peso de la ley. Y no tenemos ningún tipo de acto de piedad con él. Carlos, yo iba a hablar otra cosa, pero bueno, la charla se vino para estos lados. Realmente, muchísimas, gracias por haber madrugado, por este ratito con nosotros. Fuiste muy claro. Insisto en lo que arrancamos el programa, la polémica le gustará o no le gustará. Qué tema apasionante el de la ley, ¿no? Pero, no, y aparte, yo imagino, ni quise abrir el celular, ni quiero ver los WhatsApp viniendo de Carlos, todo este tipo de expresiones gustan o no gustan. Está para todavía me parece interesantísimo el punto desde donde el doctor Varela analiza esta situación. Imagino después una serie de respuestas de la gente y todo eso, pero bueno, y está bueno esto del análisis también. Le decía fuera del aire a Carlos, te llevó 15-20 minutos explicar la situación de Cristina, sí. Y todos nosotros hablamos livianamente en 60 segundos, que sale, que entra, que merece tal cosa o tal otra. El tema no es fácil. Y está muy bueno eso también, para que nos quede claro esto de la legitimidad y lo de la legalidad. Está muy bueno esto de ponemos el sentimiento y nos parece tal cosa, pero... No tocar de oído también, claro. Porque uno reproduce muchas veces lo que escucha pensando que es así, que es de una determinada manera y termina siendo otra. Carlos, muchísimas gracias de Gracias, verdad. Gracias por tu reaparición pública. Porque sabía que hacía un montón que no estaba y no nos diste a nosotros un domingo lindo. Para ir a hablar un poco más de cuestiones jurídicas. Gracias Gracias por la invitación, de verdad. Gracias a vos y gracias por la factura. Bueno.